25 vamos a seguir compartiendo todo lo que hacemos en este programa con la gente linda de Miravisión. Ellos son los especialistas en hacer que nuestro contenido a través del canal de YouTube llegue a más personas, que la comunidad siga creciendo, que ustedes nos comenten, que además ustedes puedan enviárselo a quien quieran y que los temas además les lleguen rapidito y como a ustedes les gusta. Vayan y conozcan a los chicos de Miravisión. El pasado 28 de julio, cuando, de acuerdo a las actas publicadas por la oposición venezolana y que son documentos originales del proceso, avalados incluso por el Centro Carter, Edmundo González obtuvo casi el 70% de los votos frente al 30% de Nicolás Maduro, quien buscaba permanecer en el cargo. Una fiesta se sintió en millones de hogares, tanto de Venezuela como de otros países del mundo. Pero, ¿ustedes lo vieron? Eso no fue lo que ocurrió. Ese día, Nicolás Maduro se juramentó para cumplir un tercer periodo en la presidencia de Venezuela, mientras González permaneció en el extranjero, donde se encuentra asilado desde septiembre de 2024 para evadir una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República. Hoy, en Siendo Honestos, hablamos con dos periodistas de probada trayectoria, Benjamín Morales y Alonso Moleiro. Al primero lo conocí en Cuba hace más de 10 años, cuando habría las relaciones entre La Habana y Washington, cuando empezaba ese proceso. Y Alonso lo conozco por ser uno de los maestros del periodismo venezolano de hoy. Una pluma impecable, la de ambos. Un honor para mí hoy en Siendo Honestos. ¿Qué pasa con Edmundo González Urrutia? ¿Qué pasa ahora con María Corina Machado? ¿Y qué pasa con la oposición frente a las opciones que ha puesto Maduro sobre la mesa? También, ¿qué pasará con el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump? Abundan las especulaciones. Buscaremos juntos algunas respuestas. Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Clínica Abreu, Banreservas, Senasa. Para la audiencia de Siendo Honestos, es un súper honor, un tremendo privilegio tener a Alonso Moleiro y a Benjamín Morales Meléndez, ambos colegas periodistas, los respeto enormemente, además les tengo un cariño especial y cuando sea grande quiero ser como ustedes. Hoy el tema que nos Bueno, ocupa, bueno, bueno. También nosotros Hola, queremos hola. ser como Así tú, es, así que es sí, compartido. así es. que nos ocupa, Tan compañeros, bella, Catherine, gracias, mamá. de nada. El tema que nos ocupa, por supuesto, una vez más Venezuela. Hay muchas cosas pasando en el mundo, así que podríamos hacer 3 programas. Podríamos hablar de Gaza, podríamos hablar de Cuba, podríamos hablar de tantos otros temas, pero hoy quiero hablar con ustedes sobre el futuro de Venezuela, mi país natal, mi país de origen, el país en donde nací y que extraño profundamente. Extraño no necesariamente el territorio, aunque es una belleza, sino extraño el país que fuimos, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que eso es el sentimiento que tenemos por lo menos 8 millones de venezolanos que estamos fuera. Alonso Moleiro está en Caracas y Benjamín está acá en República Dominicana, pero es boricua. Y como les decía en la parte introductoria del programa, está editando como editor y subdirector en uno de los periódicos más importantes de República Dominicana, como lo es Diario Libre. Quiero empezar por tener sus primeras apreciaciones después del 10 de enero, ¿qué? ¿Para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que va Venezuela? ¿Cómo se pinta esto, no? Arrancó con Alonso, que está en Caracas, y quizás me da su perspectiva hoy que están pasando cosas allá. Cómo no, con mucho gusto, Catherine, encantado de estar en tu espacio, un honor para mí también, me encanta que me hayas invitado y bueno, también compartir con Benjamín. Cordial saludo, encantado de conocerte y bueno, pues creo que eh, Maduro está muy débil políticamente, pero tiene el control fáctico de la situación. Hoy está rindiendo la cita anual de la memoria y cuenta al Parlamento, la rendición de cuentas de gestión y, digamos, mantiene, controla oficialmente la narrativa de lo sucedido, aunque, digamos, con muy baja credibilidad y ante un país, pues, que ya de manera muy clara, mayoritariamente, pues, no lo quiere. Creo que Maduro va a intentar redoblar la atracción, buscar fórmulas alternativas de control, mecanismos de reforma constitucional, de fomento de nuevo al tema comunal, para controlar al país, pero le va a costar en marco de, probablemente creo que, sobre todo me parece que después que Donald Trump asuma, es que María Corina Machado, que por supuesto no ha terminado de jugar en esta historia, se va a jugar todas sus cartas. Pero sí tendría que decir que si bien no tenía por qué suceder nada el 10 de enero,
Es decir, el 10 de enero era una fecha referencial y todo el mundo sabía que esa era una fecha móvil. La propia María Corina dijo, eso puede ser después, no es un tema. Se creó una expectativa un poco excesiva al Edmundo González Urrutia decir que él regresaba al país esa fecha para asumir como presidente, y esto y aquello. Y bueno, sí que es un revés de percepción, me parece, pues, que no haya sucedido nada, porque además cualquiera puede pensar, bueno, pasaron 6 meses desde julio hasta enero y con tiempos, previendo que esto era una situación previsible en Venezuela. La oposición no ha podido impedir nada. Es decir, ganó la elección, concretó la victoria política, convenció a la comunidad internacional. Claro que lograba muchas cosas en materia de percepciones, pero no ha logrado impedir que Maduro, digamos, imponga el resultado y se cambie la banda presidencial. En esas estamos, pues yo sí creo que aquí va a aumentar el pulso político, va a escalar la crisis, porque creo que María Corina tiene en Marco Rubio pues, a un político cercano, pues una especie de instrumento con el cual probablemente va a iniciar medidas que, bueno, van a escalar la situación y pueden eventualmente pues, agravar la represión interna, pues volver esto un asunto aún más complejo y de más difícil pronóstico. Con esa me quedaría hasta el momento. Benjamín, ¿cómo lo ves tú en el escenario en el que estamos? Eh, Dime tu opinión. Bueno, gracias, Catherine, por invitarme, Alonso. Un abrazo y un gusto Saludos. conocerte. Siempre estoy pendiente a tus trabajos. Muchísimas gracias. Bien, desde fuera, yo creo que esa expectación que se creó, quizás pensando que de alguna manera Maduro no juraba como presidente o que se lograba detener eso, que es lo que desde fuera un poco todos estábamos como que pendientes, ha hecho bastante daño, ¿verdad? En Mm. ese aspecto. Sobre todo ante el fantasma de lo que ocurrió ya con Juan Guaidó. Y Exacto. entonces ese fantasma está ahí y un poco lo que ya se está creando entre, digamos, los círculos políticos en la región es que allí no va a pasar nada, que Maduro va a seguir haciendo de las suyas mientras tenga el control de la inteligencia y de los militares, y obviamente de un sector de la población que lo apoya, aunque no sea el mayoritario, y que Estados Unidos, la verdad, va a roncar mucho, pero lo va a hacer poco. Entonces, ante ese escenario estamos otra vez dándole vueltas a la noria. Eh, yo no sé, me consta, porque he estado en algunos foros que se tratan ese tipo de temas de la preocupación que hay en el gobierno de Estados Unidos, tanto entre los demócratas como los republicanos, de cómo las democracias en América Latina se están desintegrando, ¿verdad? De un proceso lento, pero que está ocurriendo. Y Venezuela es quizás una de las mayores expresiones de lo que ocurre allí, pero tampoco nadie está barajeando que ocurra algo más de lo que hace falta en Venezuela. Obviamente para mí decirlo desde fuera acá es muy fácil, eh, pero, pero lo que se discute quizá a fondo, que la solución tiene que ser muy radical y que incluya algún tipo de actividad militar que Estados Unidos simplemente no está dispuesto a hacer en este momento. Y por desgracia, parece que este señor va a estar ahí un tiempito más hasta que surjan ya algún tipo de acciones concertadas más Sí. fuertes, porque coincido contigo en lo que dices, que hay una gran fuerza en María Corina y lo que proyecta hacia afuera, pero la verdad es que no han logrado tener nada. Claro. Y eso es un tema, ¿verdad? En términos de Exacto. proyección política y de respaldo. Miren una cosa, Benjamín Alonso, hay una Ujú. pregunta recurrente cuando ocurren este tipo de sucesos, porque tal y como ustedes han expresado, se manejan expectativas, la gente sueña, la gente creo que estaba aglutinada, sobre todo bajo la idea
en muchas familias reencontrarse, retomar la casa, toda esa dinámica energética que yo creo que también no debe dejarse de lado, aunque planteemos el tema del pragmatismo y de la realpolitik. Pero muchos se preguntan de quién es la responsabilidad. Y entonces desde la oposición la primera carga es, bueno, es que estamos luchando contra un gobierno autocrático, criminal, que engaña, que utiliza mecanismos de desinformación y desde el gobierno se dice, bueno, es que aquellos lo que hacen es engañarles permanentemente, no tienen la fuerza y un poco hacen una suerte de bufoneo, ¿no? Ujú. De este engaño, ¿no? De tratar de caricaturizar a la oposición, que quizás es una estrategia sencilla para lo complejo que debe ser estar en Miraflores y saber que la gente no te quiere. Claro, yo diría que sí, que el chavismo tuvo un momento de vigencia política, de respaldo de masas. La oposición ha intentado más o menos todos los caminos, ha cometido una cantidad importante de errores, pero es cierto también que de un tiempo a esta parte tiene construyendo políticamente con bastante consistencia sus mecanismos consultivos, que han sido pues muy exitosos, la población ha respondido. En las elecciones primarias de la oposición se dio un vuelco político muy interesante, fueron castigados los partidos tradicionales de la plataforma unitaria. María Corina Machado expresó pues una indignación, una molestia que además, creo yo, ha representado un endurecimiento que en general tiene la población con sus circunstancias y con el chavismo, habiendo sido este en alguna época un país mayoritariamente chavista, no totalmente ni muchísimo menos, pero donde sí quizás un poco más del 50% del país era chavista, ¿no? Pero en este momento, más bien me parece que Machado expresaba una molestia que tiene la población. El venezolano se ha vuelto muy anticomunista, muy hacia la derecha. En todos los países donde ha emigrado, siempre todo más hacia la derecha. Somos muy parecidos a como eran los cubanos, o son todavía, respecto a los problemas, muy traumatizados con la experiencia. Y María Corina recogió con mucha, creo yo, la organización de la primaria, la consulta, hubo mucha calidad política. Y bueno, creo yo esto de jugar con las armas del régimen, todo el fenómeno de González Urrutia y la propia concreción del resultado junto al tema de las actas, de verdad fueron una gesta brillante. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto es un monstruo de mil cabezas que te ha hecho creer en parte que aquí hay un tema de electoral, que una vez que tú fuiste deconstruyendo, pues te demostró que era falso. Es decir, que invoca mecanismos liberal consultivos en los cuales no cree, y es un gran engaño. La Constitución es un artificio. No tiene nada que ver con lo que el chavismo defiende, ni con los mecanismos que va a promover para irle alterando y cercenar, digamos, la dimensión consultiva que tiene el país y que teóricamente tenía esa Constitución. Pero entonces sí que se equivocaba muchas veces la oposición, pero también es verdad que ha sido una apuesta política muy compleja, pues el chavismo ha sido un modelo que se ha ido endureciendo, pero durante mucho tiempo fue blando y hacía creer a muchos que era un movimiento democrático, podía imitar incluso en algún momento a una democracia, aunque siempre fue muy cuestionado, ¿no? Pero entonces, bueno, sí diría que aunque María Corina Machado la tiene difícil, o sea, esta es la apuesta final que ella tendría que, para hacer la diferencia, ¿no? Como líder, respecto incluso a historias como la de Guaidó, pues que terminaron siendo fallidas, pero y ella va a jugar, va a jugar, pues va a tratar de hacer cosas. Yo no me atrevo a decir qué, pero pues es que la veo y sé que ella puede hacer cosas. Estados Unidos puede tomar decisiones más duras con Venezuela, un poco a intermediación de ella y poner el asunto en Venezuela internamente muy difícil e intentar presionar. Pero bueno, ¿va a ceder Maduro? Eso es lo que no sabemos. Pues, o sea, en principio, yo sí creo que en el poder ellos, o sea, vamos a una confrontación, una parte casi que decisiva, pero yo creo que ellos tienen todavía las de ganar, los chavistas, de Benjamín, imponerse, pues. ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es una responsabilidad compartida? Porque hay quienes dicen, bueno, la oposición sabía que no iba a poder concretar de manera sencilla, falló el plan, había plan, incluso hay gente que se pregunta si había plan. Mira, A ver, Catherine, esa es una gran pregunta. Eh, la respuesta es muy sensitiva, ¿verdad? Yo no quiero sonar irrespetuoso ni con los venezolanos, ni con los hermanos cubanos y la familia cubana que tengo, pero
pero es una discusión que con ellos tengo muy seguido. Y al final la responsabilidad recae en el pueblo. Tumbar un gobierno no es fácil. Y un gobierno déspota, porque ya el chavismo en Venezuela no es ni socialista ni comunista, eso es una dictadura populista terrible, que utiliza los artificios más viles para mantenerse en el poder y lo seguirá usando. Y tumbar un gobierno así no hay un camino bonito. No hay una forma bonita de hacerlo y la única forma es que literalmente el pueblo se tire a la calle y lo tumbe. Y eso va a ser feo. Feo, muy feo. Eso va a costar mucha sangre venezolana, eso va a ser un momento terrible para el país, para cualquier sociedad que ocurra eso. Porque yo pienso que los tiempos aquellos en que venía literalmente Estados Unidos como el Superman de la región a resolverle los problemas a los demás, eso no va a volver a pasar. Desde que Estados Unidos salió de Afganistán con la cola entre las piernas, derrotado por el Talibán, las cosas en el mundo cambiaron. Y esa es la realidad, es dura, ¿verdad? Es muy terrible. O sea, a mí en lo personal, ver una situación como esta en nuestra región es horrible, sería horrible. Pero la verdad que no hay un camino bonito, ¿sabes? Soluciones posibles, mira, una huelga general, que la gente no salga a trabajar por días y días, sabemos lo que eso implica, o sea, la gente deja de comer, deja de tener ingresos, pero hay que hacer un sacrificio monumental que María Corina no puede hacerlo sola, porque es imposible. Yo escucho a Benjamín y siento que ya hemos hecho varios de los checks, ¿no? Claro, hay huelgas y huelgas, hay situaciones y situaciones, y entiendo lo que comenta Benjamín, pero muchos venezolanos dicen, es que lo hemos hecho todo. Hemos hecho paro general, el paro existió, hemos llevado a la gente a las calles, las víctimas están allí, tenemos a 2000 y pico de personas presas, y o sea, se ha elevado, por decirlo de alguna Sí, manera. el tema con eso es que yo me refiero a que tiene que ser algo con una consistencia muy particular, ¿sabes? Vamos a tomar el ejemplo de Cuba, ¿verdad? ¿Cómo Fidel Castro logró tumbar una dictadura tan terrible como la de Batista? Uniendo a diversos sectores y manteniendo una lucha de largo plazo y consistente y de día a día y con múltiples maneras de atacar el sistema, ¿verdad? Y lo logró, ¿verdad? Y después logró quedarse en el poder todo ese tiempo y todavía están allí, en un sistema que todos sabemos que no funciona, y que terriblemente se han convertido en los principales asesores de Venezuela. Entonces, pero creo y sigo creyendo, ¿verdad?, que al final la solución, como pasa en mi país, hasta que los puertorriqueños nos decidimos, tumbamos un gobierno, ¿verdad?, que estaba haciendo las cosas como no debía, pero después volvimos y elegimos el mismo partido. Alonso, Y ese nivel de consistencia en las cosas es terrible. para los dominicanos, nuestras palmeras son un orgullo, nuestros cocos también, y el agua de Coco Rica es un orgullo de nuestra tierra. Es un orgullo además que nos podamos hidratar con lo nuestro, sentirnos bien, que es a lo mínimo a lo que debemos apostar. Salud para todos ustedes, yo me quedo con mi agua de Coco Rica. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad
siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica pa' ti, Pa' ti, también pa' ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Bueno, sí, yo entiendo. Claro, ninguno de esos escenarios es deseable. Aquí se ha intentado todo, es para honrar la alternabilidad política, que era una conquista que se había logrado en Venezuela del 23 de enero del 58, y el chavismo ha vulnerado, ha burlado por completo, pero de una manera que ya no es la primera vez que lo hace. Yo creo que ya lo hizo en 2018, ya vulneró la consulta, y el chavismo en Venezuela dejó de ser una mayoría hace ya por lo menos 10 años política, pero en este momento sí lo hizo de una forma abierta, abrupta, pues consolidando una verdadera ruptura, un putsch, pues una cosa complicada. Ahora, yo creo que es un tema que no tiene fórmulas preconcebidas, no hay manera de pronosticarlo. Lo que todo el mundo desea es una situación donde el chavismo se abra a una apertura política. Esa apertura no se está produciendo, porque aunque es muy impopular, Maduro tiene un control de la situación que yo siento que la oposición y María Corina Machado, con todos sus méritos, pues no termina de reconocer. Habla con una inminencia de cosas que quizás no estén tan planteadas. Pero bueno, también es verdad que estos momentos de crisis prolongadas puede haber cisnes negros, circunstancias inesperadas. Aquí sí hay condiciones para un cambio político, están en este momento inhibidas, pero bueno, así las cosas también pudiera pasar que el gobierno retenga el poder e imponga su discurso por largo tiempo, pues, y no lo podamos impedir. Es decir, María Corina Machado estaba hablando junto a Edmundo de, bueno, que el tiempo político de Maduro está cerrando, que están aislados, que están débiles, que están cercados. Yo creo que están aislados, cercados, con bastante poco prestigio, con un grave problema económico otra vez, detestados por buena parte del país, pero no débiles. Yo no los veo todavía sinceramente débiles. Creo que eso es una quimera plantear eso. O sea, débiles no están. Estarán algún día, bueno, ya se verá, pues, pero... y que María Corina no ha terminado de jugar, cierto que no ha terminado de jugar. Pero también es verdad que la comunidad internacional por sí sola no resuelve casi ningún problema. Esos son procedimientos difíciles. Eso que hizo Estados Unidos en Kosovo, eso no, es decir, porque además a veces entonces se cuestiona. En la comunidad internacional hay gente que pide invasiones y las condena al mismo tiempo, ¿no? Y a Estados Unidos se le cuestiona por qué invade y por qué no lo hace. Entonces, quiero decir, una invasión sería una catástrofe para el país, pues con unos costos brutales, brutales. Habría que, la gente no sabe, creo yo, qué es eso, a qué se estaría enfrentando. Entonces, bueno, sí que es un marco de alguna complejidad, pues hay que tener acá pues una visión de un día a la vez. Uno ve a la oposición viva, creo que hay mucha gente ilusionada, María Corina mantiene el capital político, pero Buena pregunta. estamos, bueno, Sí. sí, Si el liderazgo, sí, es un tema. pese a no haber obtenido el resultado que todo el mundo estaba esperando, este liderazgo opositor mantiene el apoyo de la gente, el apoyo que salió a darles un espaldarazo el pasado 28 de julio, pese a no haber obtenido los resultados. Yo no sé tú, Alonso, pero yo sí recuerdo a un Hugo Chávez después del golpe de Estado decir, por ahora, los objetivos no fueron alcanzados. Bueno, claro, eso pasó y ha pasado también en tiempos de Guaidó se habló así. Guaidó tuvo un momento inicial extremadamente popular, se cayó a los 5 o 6 meses y luego mantuvo ahí arrastrando un pasivo de cuestionamiento. María Corina es una líder respetada, o sea, la gente la respeta, le respeta la integridad, y creo que ella tiene una aproximación, una pasión venezolana, un nacionalismo ahí afirmativo que a la gente le gusta. Creo que la gente en general la respeta, pero bueno, es un personaje proscrito, cercado por el pie de fuerza policial militar del país. Pues yo no sé si tenga instrumentos en la calle ahorita, si todos los días se están llevando gente presa que la sigue para poder... pero ella mantiene la popularidad, o sea, la gente mantiene la fe en ella y ha decidido esperar, incluso a pesar de este traspié, creo yo, yo lo voy a volver a decir, anunciado. Yo no sé por qué Edmundo González
se puso a estar diciendo que él volvía si había una posibilidad importante de que no iba a poder volver. O sea, eso es una maña opositora que tiene 25 años, pero bueno, sucedió. Benjamín, ¿tú lo ves igual? ¿Tú sientes que el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pese a no haber alcanzado los resultados, eh, se mantiene, tal y como dice Alonso, en virtud, sin importar las circunstancias? Yo a veces siento que esto, y en esto yo puedo coincidir con María Corina Machado, Alonso, y como les decía en la otra parte, hay un tema que quizás, yo soy periodista, veo hechos, sí, pero también entiendo que hay un tema energético, hay un tema de, esto es una lucha casi espiritual que no tiene el nombre de María Corina, que no tiene el nombre del mundo, que tiene el nombre de la gente, que tiene el nombre de un país dividido y no dividido en dos, dividido en mucho a poquito. Mira, yo creo que María Corina Machado es sin duda la cara de la oposición venezolana hoy día. Es una dirigente política que se ha ganado el respeto porque está en Venezuela y se quedó en Venezuela. Con todo lo que eso implica, yo creo que este señor Edmundo tiene que cuidarse mucho de no convertirse en el títere de Estados Unidos y de Europa, en el aspecto de que ellos, sí, aquí estamos ayudando al mundo, mira, lo estamos paseando por los países, le estamos dando toda la ayuda que él necesita, tiene nuestro apoyo, y ya con eso ellos se sienten que están haciendo lo suficiente, ¿verdad? Eso es peligroso. Yo creo que a María Corina hay que hacer todos los esfuerzos del mundo para protegerla, todos los que estamos afuera y más los que están dentro de Venezuela, y que efectivamente se puede imponer de alguna manera, aunque sabemos, ¿verdad? La pantomima de proceso que monta esta gente, que ya está el descaro, o sea, no es a la cara, o sea, me robo las elecciones y ¿qué pasa? ¿Verdad? Es un poco lo que ha ocurrido aquí, pero no se puede perder la esperanza, o sea, hay que seguir batallando y seguir fortaleciendo las herramientas con las que se cuentan, y sin duda María Corina hoy día es el principal activo que tiene la oposición, y yo pues con Edmundo tendría mucho cuidado en que no le empiecen a usar para esos jueguitos terribles que le gustan a Estados Unidos y Europa, para vender esa ilusión de que están haciendo algo cuando en realidad no están haciendo nada que sea suficientemente práctico. Mira, yo veo la perspectiva de Benjamín, es interesante, porque bueno, quizás mucha gente no está de acuerdo y por eso yo quería traerlo a este escenario. Benjamín es un tipo que afila ese lápiz todos los días ahí, igual que Alonso con sus investigaciones. Vean esto, de ninguna manera yo quiero que la conversación se centre en lo que hacemos los periodistas, porque yo creo que los periodistas jamás debemos ser la noticia, no lo somos, ni debemos serlo, ni remotamente, pero nos plantea situaciones como esta, una serie de desafíos que como ustedes son colegas, a mí me gusta compartir. Además, este programa se llama Siendo Honestos y mal podría yo no compartir con ustedes y con la audiencia, bueno, dudas, y más que dudas, conversaciones que me gusta hacer públicas, ¿no? Estos días de lectura de Edmundo González Urrutia, hay que decir que cuando estamos grabando este programa es miércoles y son las 7 de la noche, como decía Alonso, Nicolás Maduro está haciendo su memoria y cuenta, etcétera, y Edmundo González está en Guatemala, pero estuvo unos días acá en República Dominicana. Durante esta cobertura informativa, muchos me comentaban, Katherine, pero no debemos decir si el mundo está o no en República Dominicana, si se va o no se va, etcétera, porque nosotros debemos resguardarlo. Y yo conversaba con otros colegas y les decía que yo creo que hay una fina línea que debe separar la posición y el trabajo del periodista de lo que es un operador político. O sea, nosotros estamos para informar. Evidentemente, esto puede plantear ciertas interrogantes, pero la vida del Mundo González Urrutia ni de nadie está en peligro ante una información que nosotros diéramos acá. Al menos así, no solamente lo creo, sino que estoy segura, convencida. ¿Qué piensas tú, Alonso, sobre esto? Tengo poquitos minutos. No, yo creo que la misión de los periodistas es informar y decir las cosas que son de interés público y no callarse, y eso sí, confirmarlas y no enloquecer, que a veces algunos periodistas se van de boca y distorsionan. Ahora,
yo sí creo que en general el periodista sí tiene que entender que es un tributario, un deudor del sistema democrático, de las libertades públicas, que ese es su hábitat y que es un hábitat que él está obligado de alguna manera a defender también. Lo cual Claro. no quiere, ahora, el tema de la toma de postura, ese es un debate como muy hondo. Yo sí creo que aquí, claro, es decir, ninguna cosa que te inhiba de informar por motivos políticos es correcta, pues tú estás obligado a contar. También yo creo que, bueno, siempre usando el olfato, pues la oportunidad, el momento de soltar las cosas. Sí. Claro. Mira, el deber de los periodistas es informar y no responder a estrategias políticas, incluso ni la a veces mal llamada seguridad nacional, que mucha gente la enarbola ese concepto para en realidad censurar lo que nosotros hacemos. Yo creo que sí hay casos extremos, ¿verdad? Decir dónde está Edmundo González, en qué país, incluso lo protege, pienso yo, en ese aspecto. No hay que entrar en detalles profundos de dónde se queda y cómo se mueve, ¿verdad? Claro. Y creo que pues tú tienes el otro caso opuesto. A ningún periodista responsable se le ocurriría decir dónde está María Corina, Claro. Sí. ¿verdad? O Claro, por sea, supuesto. entonces, un poco el periodismo se trata mucho de sentido común. Ujú, ujú. Sí, Eh, yo diría, Benjamín, no sé si, pero digamos que si algo tiene que tener claro un periodista es lo que se dice y lo que no. exacto, exacto, Hay Ese, cosas ese es el que no tema. aportan Porque en realidad nada. nuestro tema es la comunicación pública. exacto. Ese es nuestro tema, exacto. Exacto, exacto. Entonces, Mm. yo creo que hoy día en la profesión tenemos una alta falla en el uso del sentido común Ujú. entre muchos de nuestros colegas y por ahí pues es que se van los errores, vienen las críticas, nos prestamos a veces para cosas que no se deben y es que simplemente cuando tú eres periodista, eh, el sentido común en nuestra profesión no es otra cosa que el olfato periodístico, ¿verdad? Y el olfato te dice qué decir y qué no, ¿entiendes? Y si tú a estas alturas no sabes qué es correcto y qué no en lo que nosotros hacemos, estás en la profesión equivocada. Es así de simple. Entonces es como en el baloncesto, ¿verdad? Si tú o en el béisbol tú vas 10 veces a la caja de bateo y fallas 7 y eres una estrella. Pero si tus decisiones en el periodismo están por debajo del promedio, no tienes que estar aquí, simplemente. O sea, estás escogiste la profesión equivocada y aliarse con las estrategias políticas, pues es parte de ese tema. Miren, yo estoy ya cerrando este programa. Quiero agradecerles a ambos enormemente por el tiempo que me han dedicado, porque además plantear estas reuniones por Zoom significa todo un desafío. Lo que pasa es que son unas licencias que post pandemia, pues no las permitimos. Y es muy Claro, hermoso compartir con ustedes, a quienes, repito, los respeto mucho. Hay mucha expectativa porque, bueno, se supone que si este programa lo transmitimos el 19 de enero, entonces mañana Donald Trump asume de manera formal la presidencia de Estados Unidos y hay quienes han hecho algunas especulaciones sobre lo que podría ocurrir en el caso venezolano o no. Está el tema energético, que no debe quedarse aparte. Hay unos datos recientes de la OPEP que cifran la producción de Venezuela en 921.000 barriles por día. Y claro, está muy lejos de los 2,8 que se tuvieron a principios del siglo, pero bueno, son datos que creo que deberían estar en el escenario porque hay quienes señalan como que, bueno, si en Nicaragua no ha pasado nada, si en Cuba no ha pasado nada, yo creo que el tema energético es algo que hay que poner sobre la mesa porque no excluye para nada la importancia de Venezuela desde el punto de vista geopolítico internacional. Pero ¿cómo ven ustedes las próximas horas haciendo algunos apuntes? Les voy a decir, como dice mi amigo Edgar, mójense, mójense, digan. Eh, sí, complicado. No, yo creo que Trump está, es decir, que la línea de Marco Rubio se va a imponer y que viene
los halcones estadounidenses van a estar duros y hostiles con Maduro y con el chavismo, y van a buscar maneras de debilitarlo, de agredirlo, y el chavismo va a responder airado, sobre todo en el frente interno. Yo sé que hay un lobby importante de asesores, hay gente interesada en que se mantengan las licencias petroleras. Eso es cierto, la producción petrolera venezolana se ha recuperado trabajosamente y podría estar cerca del 1.000.000 de barriles. Sigue siendo una cifra muy modesta para su promedio histórico. Y hay mucho petróleo venezolano ocioso que puede entrar al mercado. Pero ya el propio Estados Unidos ha dicho, el Trump, que no le interesa necesariamente estar comprándole petróleo a Venezuela. O sea, Trump va, es decir, puede romper un montón de esquemas en estos asuntos. Yo lo que no sé es que, digamos, hay mucha gente que es esperanzada en que la decisión que él tome se va a traducir en un cambio en el país. Eso es lo que yo no sé. Porque yo veo a los chavistas, ya, los chavistas lo hacen todo mal, menos eso, resistir. Ellos, es decir, son unos especialistas en el desgaste, en el aguante, y ahí van a estar haciendo banderas y jornadas de solidaridad con lo que les están haciendo, mientras el país sigue desmoronándose y desmigajándose. Entonces, bueno, es una apuesta. María Corina Machado, claro que tiene mucho tiempo pensando en esta es su oportunidad histórica. Ella hace mucho, mucho que sabe que esto es así, que esto no es un tema electoral. Ella era la primera que decía en la oposición que el asunto no era solo electoral, que esto era un tema que iba más allá, que había unas componentes muy sórdidas en el Estado, incrustadas y esto y aquello. Y bueno, quiere decir que si ya está en esto, no debe estar nada más pensando en que votamos y cobramos, ¿no? Sino que hay una situación extra política, de la crisis de Estado histórica que está viviendo este país, que bueno, ella tiene que estar buscando una manera de que eso se desactive. Y eso es lo que los ciudadanos están esperando. Pero bueno, no ha llegado, no pasó. Hay gente que creía que era el 10 y no pasó. Bien. Benjamín. Trump tuvo ya 4 años, vimos lo que tiene en la bola, él habla mucho y como decimos los boricuas, ronca durísimo, pero a la hora de traducir esas cosas en efectos reales, pues nada, deja mucho que desear. Yo no creo que esta administración sea diferente, sobre todo cuando ya la gente sabe lo que viene. Claro. Y entonces ya todo el mundo se está preparando. Ahora yo hace poco estuve en México está todo el mundo. El efecto Trump va a ser más un tema interno en Estados Unidos que en efectos reales en la política exterior, sobre todo latinoamericana, lo cual es una pena. Y yo creo que sí, él va a va a usar políticamente el triángulo este del terror, como él le dice a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero yo creo que hay un punto importante en lo que dijiste, que esta gente son maestros en resistir. Ahí tenemos a Cuba resistiendo. Nadie se explica cómo, pero ahí están, son expertos en ese tema. Entonces, hay que ver, ojalá, ¿verdad? Ojalá que este señor venga y produzca algún cambio. Sí. Pero yo la verdad que no lo veo y creo que va a crear más inestabilidad de la que ya hay, porque él es una persona inestable y los que lo rodean. Entonces, yo creo que nos vienen unos añitos complicados ahí, que en los que vamos a acabar afectados somos los que estamos en el medio. Así que ya veremos. Gracias. Ellos resistiendo y la gente sufriendo. Así mismo. Gracias. Buen eslogan. Que tengan feliz noche. Gracias a toda la audiencia que se conectó y que además nos perdonan este tipo de espacios tipo Zoom, con ventanita tipo pandemia, pero conversar con este par de colegas no podía ser de otra manera. Pronto lo haremos. Muy bien. Gracias por la invitación. Chao. Gracias, Katherine. Encantado, Benjamín. Muchos saludos. Hasta luego. Bye. Un abrazo. Bye. Cuídense. Bye. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Rica, Clínica Abreu, Banreservas, Senasa. Este capítulo de Siendo Honestos está optimizado por el equipo de Miravisión. Ellos son especialistas en hacer
que toda esta audiencia, que toda esta comunidad crezca. El equipo de Miravisión te ayuda si quieres hacer crecer tus contenidos digitales y por supuesto tu canal de YouTube.